Buenas tardes, el día de hoy vamos a hablar sobre el Triduo Pascual. Para ello vamos a ir al Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 1168. Dice así: a partir del Triduo Pascual, como de su fuente de luz, el tiempo nuevo de la resurrección llena todo el año litúrgico con su resplandor. El año antes y después de esta fuente queda progresivamente transfigurado por la liturgia. Es realmente el año de gracia del Señor. Según Lucas, confrontamos con Lucas 4:19. Dice: la economía de la salvación actúa en el marco del tiempo, pero después de su cumplimiento en la Pascua de Jesús y la efusión del Espíritu Santo, el fin de la historia es anticipado, como pregustando el reino de Dios, irrumpe en el tiempo de la humanidad. Por ello, la Pascua en 1169 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: por ello la Pascua no es simplemente una fiesta entre otras, es la fiesta de las fiestas, solemnidad de las solemnidades. Como la Eucaristía es el sacramento de los sacramentos, el gran sacramento, San Atanasio la llama el Gran Domingo, así como la Semana Santa es llamada en Oriente la Gran Semana. El misterio de la resurrección, en el cual Cristo ha aplastado a la muerte, penetra en nuestro viejo tiempo con su poderosa energía, hasta que todo lo esté sometido. Muy bien, así es como iniciamos con estos dos numerales del Catecismo de la Iglesia Católica. Hablar un poquito al respecto de el Tríduo Pascual, ¿verdad? ¿Qué es el Tríduo Pascual? Pues aquí dice que es uno de los tiempos más importantes en la Iglesia, ¿verdad? Y lo van a conformar 3 días muy importantes dentro de la Iglesia, que son el Viernes Santo, el sábado Santo y el Domingo de Resurrección. Esos son los 3 días muy importantes. Entonces, para esto hay un tiempo de preparación. Para llegar al Tríduo Pascual hay un tiempo de preparación. ¿Quién me dice cómo se llama ese tiempo de preparación? 40 días. ¿Cómo? 40 días. Son 40 días, tiene un nombre esos 40. La Cuaresma, muy bien. La Cuaresma es el tiempo de preparación, tiempo que nos prepara para estos 3 días importantes dentro de la Iglesia, que es el Tríduo Pascual. En el Tríduo Pascual dice que resulta como un tiempo muy importante, dice. Tiempo de luz, de la resurrección, un tiempo que resplandece dentro de todos los tiempos, ¿verdad? Y también lo menciona como un gran domingo, ¿verdad? Y es que sucede, dentro del Tríduo Pascual suceden cosas bien importantes. Bueno, diríamos que no empieza desde el viernes, sábado y domingo, sino empieza desde jueves, ¿verdad? El Tríduo Pascual propiamente empieza desde el jueves en la tarde-noche, con el acontecimiento grande que se llama la institución de la Eucaristía. Entonces vamos a remontarnos en ese tiempo en que Jesús iba a ser entregado, ¿verdad? A la muerte, ¿verdad? Entonces, antes de eso se reúne con sus discípulos y ¿qué hace? Parte el pan y lo comparte con sus discípulos. Es decir, se da el momento de la última cena. Eso se da el jueves por la tarde, ¿verdad? Entonces, para los judíos, el jueves por la tarde ya resulta siendo viernes, ¿sí? Es como anticipado, ¿verdad? Y entonces, por eso decimos que el triduo es viernes, sábado y domingo, porque el jueves por la tarde ya es considerado como viernes. Es decir, que diríamos que la última cena sucedió viernes, ya viernes en el calendario judío, ¿verdad? Pero el nuestro es todavía jueves, ¿verdad? Entonces, por eso es que el jueves, la noche del Jueves Santo, se hace dentro de la iglesia una Eucaristía donde se recuerda ese momento importantísimo que es la institución de la Eucaristía. La institución de la Eucaristía va a resultar siendo el momento más importante, uno de los momentos más importantes, porque es donde realmente se instituye el sacramento del amor, ¿verdad? El primer sacramento y el sacramento más importante, dice, el sacramento de sacramentos, ¿verdad? Se instituye el día Jueves Santo,
por la noche, es decir, considerado ya Viernes Santo. Ahí es donde da inicio propiamente el Tríduo Pascual. Para eso se ha preparado el fiel durante 40 días. Esos 40 días de ayuno, de limosna, de oración, de confesión, ¿verdad? Ese tiempo de preparación que ya hubo de 40 días llega a su culmen en este momento. Empieza ahí a renacer ya el tiempo más brillante, ¿verdad? Que sería el Tríduo Pascual. Esos 3 días que van a iniciar desde la tarde, noche del jueves y van a concluir con el domingo de resurrección, ¿verdad? Concluir el Tríduo, pero empieza el domingo de resurrección que se va a prolongar 8 días, ¿verdad? Entonces 8 días de fiesta, ¿verdad? Que sigue siendo como si habláramos del mismo domingo. Ese domingo de resurrección, lunes, martes, miércoles, hasta el siguiente domingo va a ser como todo un solo domingo, ¿verdad? Todo va a haber una fiesta, ¿verdad? No es como que cambiáramos de día, sino que como todo fuera un gran domingo, ¿verdad? Entonces de eso se trata el Tríduo Pascual, de ese tiempo tan importante dentro de la iglesia, tiempo que resplandece, dice el catecismo de la iglesia católica, ¿verdad? Es un tiempo que resplandece. ¿Alguna duda al respecto del Tríduo Pascual por el momento? No. Ok, después de la última cena, que sucede la noche del jueves, ¿qué va a suceder en esa Eucaristía? Suceden cosas bien importantes. Por ejemplo, el ejemplo que dejó Jesús de servir a los demás. Eso lo vamos a encontrar en la Biblia y lo vamos a encontrar en el Evangelio de San Juan, en su capítulo 13. Ahí lo va a leer Carlitos va a leer el capítulo 13 de San Juan, lo que sucede en esa noche de Jueves Santo, ese primer momento del Tríduo, ¿verdad? Sucede algo bien importante. No sé si ya lo tenés, Carlitos. Sucede el lavatorio de pies, ¿verdad? Sucede que Jesús le lava sus pies a sus discípulos, y hay uno que realmente no quería que sucediera ese momento, es Pedro. Dice, ¿quién soy yo para que me lave los pies? Yo no voy a dejar que me lave los pies, ¿verdad? Pero Jesús le dice, no serás parte de mi reino si no dejas que lo haga, ¿verdad? ¿Lo tenés? ¿Te ayudo? Muy bien, aquí ya lo tenía Carlitos. Dice, escuchemos toda la escritura. Estamos en San Juan capítulo 13, dice, era antes de la fiesta de la Pascua, y Jesús sabía que había llegado la hora de que Él dejara este mundo para ir a reunirse con el Padre. Él siempre había amado a los suyos, que estaban en el mundo, y así los amó hasta el fin. El diablo ya había metido en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, la idea de traicionar a Jesús. Jesús sabía que había venido de Dios y que iba a volver a Dios, y que el Padre le había dado toda autoridad. Así que, mientras estaban cenando, se levantó de la mesa y se quitó la capa y se ató una toalla en la cintura. Luego echó agua en una palangana y se puso a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con una toalla que llevaba en la cintura. Cuando iba a lavarle los pies a Simón Pedro, le dijo, Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Jesús le contestó, ahora no entiendes lo que estoy haciendo, pero después lo entenderás. Pedro le dijo, jamás permitiré que me lave los pies. Respondió Jesús, si no te lavo, no podrás ser de los míos. Simón Pedro le dijo, entonces, Señor, no me laves solamente los pies, sino también las manos y la cabeza. Pero Jesús le contestó, el que está recién bañado no necesita lavarse más que los pies, porque está todo limpio, y ustedes están limpios, aunque no todos. Dijo, no están limpios todos, porque sabía quién lo iba a traicionar. Después de lavarle los pies, Jesús volvió a ponerse la capa y se sentó otra vez a la mesa y les dijo, ¿entienden ustedes lo que he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón porque lo soy, pues si yo el maestro y señor les he lavado a ustedes los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Yo les he dado un ejemplo para que ustedes hagan lo mismo que yo he hecho. Les aseguro que ningún servidor es más que su siervo, y que ningún enviado es más que el que lo envía. Ningún servidor es más que su señor, ni que ningún enviado es más que el que lo envía. Si entienden estas cosas y las ponen en práctica, serán dichosos. No estoy hablando de todos ustedes, yo sé quiénes son los que he escogido, pero tienen que cumplir lo que dice la Escritura, el que come conmigo se ha vuelto contra mí.
Les digo esto de antemano, para que cuando suceda ustedes crean que yo soy. Les aseguro que el que recibe al que yo envío, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Luego Jesús anuncia en esa misma cena quién lo va a traicionar. Después de decir esto, Jesús se sintió profundamente conmovido y añadió con toda claridad: escuchen lo que sucede esa noche. Les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Los discípulos comenzaron entonces a reunirse unos a otros, a mirarse unos a otros sin saber de quién estaban hablando. Uno de ellos, a quien Jesús quería mucho, estaba junto a él mientras cenaban. Y Simón Pedro le dijo, por señas, que le preguntara de quién hablaban. Él, acercándose más a Jesús, le preguntó, Señor, ¿quién es? Jesús le contestó, voy a mojar un pedazo de pan y a quien se lo dé ese es. Enseguida mojó el pedazo de pan y se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Y tan pronto como Judas recibió el pan, Satanás entró en su corazón. Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban cenando a la mesa entendió, porque le decían esto, cómo Judas era el encargado de la bolsa del dinero. Algunos pensaron que Jesús le quería decir que comprara algo para la fiesta, o que diera algo a los pobres. Una vez que Judas hubo recibido el pan, salió y ya era noche. Después que Judas hubo salido, Jesús dijo, se muestra la gloria del Hijo del Hombre y la gloria de Dios se muestra en él. Y si el Hijo del Hombre muestra la gloria de Dios, también Dios mostrará la gloria en él. Y lo hará pronto. Hijitos míos, ya no estaré con ustedes mucho tiempo. Ustedes me buscarán, pero lo mismo que les he dicho, le dije a los judíos, les digo ahora a ustedes. No podrán ir a donde yo voy. Les doy este mandamiento nuevo, que se amen unos a otros, como yo los he amado a ustedes. Así deben amarse ustedes los unos a los otros. Si se aman los unos a los otros, todo el mundo se dará cuenta de que son mis discípulos. Luego, Simón Pedro le preguntó a Jesús, Señor, ¿a dónde vas? ¿A dónde yo voy? Le contestó Jesús, no puedes seguirme ahora, pero me seguirás después. Pedro le dijo, Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Jesús le respondió, ¿de veras estás dispuesto a dar tu vida por mí? Pues te aseguro que antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este es uno de los acontecimientos que sucede en esa noche de Jueves Santo. Pero también sucede otro acontecimiento importante y es el momento en que se instituye la Eucaristía. Ahorita hemos leído el Evangelio de San Juan, pero podríamos ir a otro evangelio para que nos explique un poco qué es lo que sucede realmente. Para que nos explique un poco, por ejemplo, podríamos ir al evangelio de San Lucas. ¿Qué más sucedió esa noche? Entonces sucede esto, la cena del Señor. Llegó el día de la fiesta que se comía el pan sin levadura. Eso está en San Lucas 22:7. Cuando se sacrificaba el cordero de la Pascua, Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, vayan a prepararnos la cena de Pascua. Ellos le preguntaron, ¿dónde quieres que la preparemos? Jesús les contestó, cuando entren ustedes a la ciudad encontrarán un hombre que llevará un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa donde entre y digan, el dueño de la casa, el maestro pregunta cuál es el cuarto donde voy a comer con mis discípulos la cena de Pascua. Él se mostrará en el piso alto un cuarto grande arreglado para la cena, preparan ahí lo necesario. Ellos fueron y lo encontraron todo como Jesús lo había dicho y prepararon la cena de Pascua. Cuando llegó la hora, Jesús y los apóstoles se sentaron a la mesa. Jesús les dijo, ¿cuánto he querido celebrar con ustedes esta Pascua antes de mi muerte? Porque les digo que no la celebraré de nuevo hasta que se cumpla en el reino de Dios. Entonces tomó en sus manos una copa y habiendo dado gracias a Dios, dijo, tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les digo que no he de beber del producto de la vid hasta que venga el reino de Dios.
Después tomó el pan en sus manos y habiendo dado gracias, lo partió y se lo dio a ellos diciendo, este es mi cuerpo entregado a muerte en favor de ustedes. Hagan esto en memoria mía. Lo mismo hizo con la copa después de la cena diciendo, esta copa es la nueva alianza confirmada con mi sangre, la cual es derramada en favor de ustedes. Pero ahora la mano del que me va a traicionar está aquí, con la mía, sobre la mesa, pues el Hijo del Hombre ha de reconocer el camino que se le ha señalado, pero hay de aquel que lo traiciona. Entonces comenzaron a preguntarse unos a otros, ¿quién será el traidor? Entonces aquí hemos tomado el parecer de dos evangelios importantes, de San Juan y de San Lucas. Y se dan cuenta, nos muestran dos cosas que sucedieron en esa noche de Jueves Santo. Y si vamos a los otros evangelios nos van a mostrar otras cosas. Pero vamos a ver solo lo que estos dos evangelistas nos están mostrando. Primero, el mandamiento más importante, el mandamiento del amor, ¿verdad? Que se instituye. También se instituye la Eucaristía. Vemos cómo lo hizo Jesús y lo hace de la misma forma como se hace en la Eucaristía actual, ¿verdad? La que vivimos ahora. Es un momento importante en el Tríodo Pascual. Ahí inicia todo. Luego viene otro momento importante y es cuando el Cordero se da. ¿Se recuerdan que la vez pasada hablábamos de los sacrificios que se hacían en perdón de los pecados, ¿verdad? Que la persona le llevaba un cordero o un cordero, una paloma, una cornisa, etcétera, al sacerdote y el sacerdote lo ofrecía en perdón de los pecados. Y luego va a haber un único sacrificio que es el de Jesús. Entonces ese sacrificio sucede el día ya Viernes Santo, ¿verdad? Cuando Jesús es entregado a muerte y es juzgado por Pilato. Y entonces resulta que es condenado. Sueltan a Barrabás y a Jesús lo consideran un pecador. Habíamos dicho cuáles eran los motivos de acusación de Jesús. ¿Quién los tiene por ahí apuntados? Los motivos de acusación de Jesús los menciona ahí. Dice que era como mover a las gentes. Hay tres motivos por los que fue acusado Jesús. Y precisamente pues eso es lo que lo lleva a Jesús al madero, ¿verdad? En el madero donde es sacrificado el Cordero Inmaculado, ¿verdad? Este otro momento sucede el día Viernes Santo. Jesús lo llevan cargando una cruz, lo coronan de espinas, lo llevan cargando una cruz y es crucificado. Y luego muere. Entonces es otro momento muy importante que sucede el día Viernes Santo, ¿verdad? Todo inicia con la cena, luego viene este momento de entrega del Cordero. Y ¿lo tenés? Cuando lo tengas me decís. Luego viene este momento de entrega del Cordero y luego todo culmina con el momento, bueno, el sábado, pues Jesús es sepultado el viernes, ¿verdad? Antes de que llegue el sábado, porque el sábado era como un día importante, un día de reposo. Ese día no se hacía nada, los judíos no hacen nada, ¿verdad? Entonces Jesús debía estar sepultado antes del sábado. El sábado hay un tiempo de silencio, incluso en la iglesia pues no hay nada, el altar está descubierto, en señal de duelo, ¿verdad? Hay un duelo, los sagrarios están vacíos. Dice, la causa de muerte de Jesús fue por falso profeta, blasfemo y porque los judíos no compartían su ¿cómo se llama? No compartían su creencia, ¿no? Ajá. Esos son los motivos de muerte de Jesús, ¿verdad? Entonces llega este momento, ¿verdad? Importante, el sábado. Entonces recordemos que Jesús fue lo coronaron de espinas, cargó una cruz, fue crucificado y fue enterrado antes de que llegara el sábado. Recordemos que sábado, entonces, ¿cuándo sería? La noche del viernes, ¿verdad? Tarde, noche del viernes ya era sábado. Entonces Jesús tenía que estar, Jesús muere a las 3 de la tarde y entre 3 y 6 de la tarde Jesús tenía que estar ya enterrado, ¿verdad? Entonces fue descendido, a él no le quebraron las piernas, a los otros discípulos, a los otros los ladrones sí les quebraron, fracturaron sus piernas para asegurarse que habían muerto. Y a Jesús lo enterraron. Tenía que ser antes de la noche del viernes, ¿verdad? Antes de que llegara a las 6 de la tarde del viernes, porque ya era sábado, ¿verdad? Entonces dice, ya se aproximaba el sábado y era una corredera que tenían, ¿verdad? O sea, que había que enterrar a Jesús antes del sábado, porque el sábado ya no se hacía nada.
Pero sucede algo bien importante ya el día para el domingo, es decir, la madrugada del domingo. Sucede algo bien importante. Las mujeres llegan a embalsamar a Jesús, a prepararlo, ¿verdad? Con mirra y con algunos perfumes se preparan a los muertos. Y al tercer día se hacía y llegan y no se encuentran a Jesús, ¿verdad? Entonces sucede el gran acontecimiento que es la resurrección. Todo este misterio importante desde la cena hasta la resurrección es lo que vamos a considerar como el triduo pascual. 3 días muy importantes de la iglesia, ¿verdad? Los 3 días que cobran mucha relevancia dentro de la iglesia. Es lo que se celebra y se va a celebrar con signos importantes dentro de la iglesia. Hoy en día se va a celebrar con signos importantes. Por ejemplo, el Jueves Santo va a haber hay una ceremonia de lavatorio de pies. También está la institución de la Eucaristía. En la misma Eucaristía se recuerda, ¿verdad? Esos son momentos importantes. Es un jueves, el jueves es eminentemente sacerdotal, ¿verdad? Porque recordemos, se celebra el sacerdocio de Jesús y el sacerdocio de sus hijos sacerdotes, ¿verdad? De los sacerdotes, ¿verdad? Entonces es un día eminentemente sacerdotal. Y en algunos lugares se celebra la misa crismal, así se llama, se celebra el Jueves Santo, y que es donde se consagran los aceites, ¿verdad? Se ungen, se bendicen los aceites que van a servir, por ejemplo, el óleo de los catecúmenos, el santo crisma y el óleo de los enfermos. 3 tipos de aceites que se van a consagrar en ese día, que son aceites que van a ser enviados a todas las parroquias, con los que se va a bautizar, con los que se va a consagrar y con los que se va a ir a hacer las visitas de enfermos. 3 tipos de aceites importantes que podemos apuntar ahí: el óleo de los catecúmenos, el óleo de los enfermos y el santo crisma. Van a ser bendecidos ese día, ¿verdad? En la misa crismal del Jueves Santo. Acá en la arquidiócesis, por razones pastorales, pues se hace otro día, ¿verdad? Porque el Jueves Santo están todos muy ocupados, pero debería de ser el Jueves Santo. Se hace eso, se hace la institución de la Eucaristía, se hace el lavatorio de pies, unos importantes aspectos. Para el día de Viernes Santo, dentro del tríodo pascual se hace pues el Vía Crucis, que es recordar la vía dolorosa, ¿verdad? De Jesús, con las 14 estaciones, y en cada una se medita, ¿verdad? Entonces es el Vía Crucis. Y por la tarde se hace los oficios litúrgicos, ¿verdad? En los que se recuerda, por ejemplo, cuando Jesús es crucificado a las 3 de la tarde, preferiblemente se hacen esos horarios, ¿verdad? A las 3 de la tarde se recuerda la crucifixión, luego se hace la adoración de la cruz, aspectos bien importantes, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Entra la cruz ya descubierta y entonces dice el sacerdote: venid a ver el árbol de la cruz donde fue clavado el Salvador del mundo, ¿verdad? Ya sucede el Viernes Santo. Se supone que Jesús ya fue crucificado y ya fue esclavado de la cruz, y entonces solo con la cruz entra el sacerdote y va descubriendo cada una de las partes de la cruz y se venid a ver al árbol de la cruz en la cual fue clavado el Salvador del mundo, y va entrando a la iglesia, ¿verdad? Es un momento bien bonito. Luego viene la adoración de la cruz, ¿verdad? Entonces ese día no hay consagración como tal. La Eucaristía, Jesús está reservado, la Eucaristía está reservado para ese día nada más en un lugar especial, que no es el sagrario está abierto. Y entonces y se comulga, y después de que se comulga todos se van callados, y ese día, desde el Viernes Santo hasta el sábado, no hay nada en la iglesia, ¿verdad? Es el único día que no está el sagrario abierto, ¿verdad? El día sábado, todo el sábado no está abierto, hasta que sucede la vigilia pascual, un momento bien importante y trascendental, la madre de las vigilias, va a decir la iglesia, ¿va? Considerado como uno de las actividades más importantes, la vigilia pascual del sábado. Entonces ahí hay bendición del fuego, se hace una gran fogata en donde se enciende este cirio que vemos acá, la bendición del fuego, y se van poniendo estos pomitos de incienso que ven acá, ¿sí? Se van poniendo los pomitos de incienso y se dicen algunas copulatorias, oraciones, ¿verdad? El cirio pascual va a representar esto, la resurrección del Señor, ¿verdad? Entonces se hace la bendición del fuego, la bendición del agua con la que se bautizan los catecúmenos o personas que no han recibido ningún tipo de sacramento, desde bautismo, les faltan todos los sacramentos, entonces van a ser bautizados esa noche, ¿verdad? Entonces, como van a ser bautizados, ellos no se tienen que confesar porque sus pecados son limpiados al bautizarse, ¿verdad? Sucede realmente el propio
sentido del bautismo, ¿verdad? Que son perdonados realmente los pecados de quienes se bautizan. Se llaman catecúmenos las personas que se van a bautizar ese día. Entonces está la bendición del agua, la bendición del fuego. Sucede, por ejemplo, la renovación de las promesas bautismales, ¿sí? ¿Cómo se llama? El sacerdote hace unas preguntas y renueva nuestras promesas bautismales. Hay aspersión con agua para los que asisten a la Eucaristía. Y hay lecturas que van desde el Antiguo Testamento, que relatan toda la historia de la salvación, ¿verdad? Antiguo Testamento hasta el momento de la resurrección, ¿verdad? Luego hay un toque de campana, se ponen flores y todo, porque es el momento de la resurrección, ¿verdad? Entonces, un momento bien importante que el católico no debe perderse nunca, que es la vigilia pascual, ¿verdad? En la vigilia pascual suceden todos estos momentos importantes que pues tienen como fin recordar esa alegría de la resurrección, ¿verdad? Entonces esto es básicamente el triduo pascual. Ahora hablemos un poquito del cirio. El cirio tiene en la parte de arriba tiene una A, que significa que A, y abajo tiene una O griega, que significa A, alfa, y O, omega. Alfa quiere decir inicio o principio de todas las cosas. Y omega quiere decir que no tiene fin, ¿verdad? O es decir que Él es el principio y el fin de todas las cosas, ¿verdad? Es algo infinito, Dios, ¿va? El alfa y el omega. Luego vamos a encontrar el año, ¿verdad? Aquí dice 2020, un año que ha sido bastante difícil para todos, pero aquí está el cirio, ¿verdad? Y menciona el año en que estamos, un año que no vamos a olvidar. Y luego pues algunos otros elementos como estos pomitos de incienso, que significan las llagas de Cristo, ¿verdad? Que son las 5 llagas de Cristo: la llaga de la mano derecha, la llaga de la mano izquierda, la llaga del pie derecho, del pie izquierdo y la llaga del Santísimo Costado. Eso es lo que va a representar todo esto. Abajo está el Cordero Inmaculado, ¿verdad? Entonces el cirio, primero lo bendicen, toman el fuego de la cascada, ¿cómo se dice? De la fogata, lo toman y luego vienen y lo introducen dentro de la pila bautismal para bendecirlo, ¿verdad? Y así es como sucede lo del cirio, y va a representar a Jesús resucitado, que hoy está dentro de nosotros. Para pues poder tomar este tema, pues he querido poner el cirio acá y explicar esos puntos, ¿verdad? Esos aspectos importantes en cuanto al triduo pascual. Entonces nos queda claro, ¿verdad? Todo sucede en la noche de la cena y concluye con la resurrección. Esa resurrección y ese domingo que se va a extender por 8 días, ¿verdad? Sería la octava de Pascua, ¿sí? Así se le llama. Igual ahorita, por ejemplo, en tiempo de Navidad, cuando sea el nacimiento de Jesús, va a haber una octava de Navidad, 8 días también de celebración, 8 días para los días grandes, ¿verdad? La Navidad es un día grande, pero la resurrección también lo es, ¿verdad? Entonces la resurrección va a tener su octava, que son 8 días grandes, y luego se va a prolongar, no solo para 8 días, sino se va a prolongar 40 días, ¿verdad? Hasta que Jesús sube al cielo. Y luego 50 días cuando viene el Espíritu Santo. Contábamos a partir de la resurrección 40 días y es la ascensión del Señor, se va al cielo. Y contamos desde la ascensión del Señor 8 días y viene la venida del Espíritu Santo, ¿verdad? Son momentos que suceden dentro de la iglesia que debemos tener pues bien entendidos, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede en cada uno de estos momentos? Recordemos que cuando Jesús sube al cielo dice: me voy, pero no los dejo solos, los dejo con el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces Él se va y cabal a los 8 días se da la efusión del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo se manifiesta. Dice que se apareció en un cuarto donde estaban los discípulos orando y estaba María, la madre de Jesús, y se aparece en forma de un viento fuerte, ¿verdad? Entonces todos estos momentos son importantes reconocerlos, ¿verdad? Ahora, veamos acá, por ejemplo, dice: Jesús resucitado y exaltado a la derecha del Padre no abandona nuestro mundo, sino que está presente en nosotros por medio de su Espíritu. Con su fuerza va haciendo la Iglesia. Nos ayuda a vivir su misterio pascual, misterio de muerte y resurrección, en donde lo revivimos en los sacramentos. Dice: por el bautismo fuimos enterrados
junto con Cristo y para compartir su muerte, para que igual que Cristo fue resucitado de entre los muertos, nosotros vivamos a una vida nueva. Eso lo vamos a encontrar en Romanos 6:4, si quieren lo anotamos. Cada vez que comen de este pan y beben la copa, están anunciando la muerte del Señor hasta que venga. Lo vamos a encontrar en 1 Corintios 11:26. En toda nuestra vida, en las tristezas, en las alegrías, en la salud y en la enfermedad, las dificultades, los esfuerzos, los sufrimientos, son distintas las formas del misterio pascual en nuestra vida. Son el paso necesario para el cambio, para la resurrección y para la resurrección. Este gran misterio de la resurrección de Cristo, la Iglesia nos invita a celebrarlo todos los domingos, como domingo, día del Señor, y de una nueva manera especial en la fiesta de la Pascua o la vigilia pascual y domingo de resurrección, en el que celebramos la vida de Jesús. Veamos un poquito sobre esa vigilia pascual o ese domingo de resurrección. Celebramos la vida de Jesús. ¿Qué fiesta celebramos en familia? ¿Qué recordamos en cada una de ellas? ¿Cómo la celebramos? En fiesta del Señor Jesús celebramos a lo largo del año. Los cristianos celebramos la vida de Jesús. Los primeros cristianos se reunían para celebrar la presencia de Jesús entre nosotros. Acudían asiduamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la convivencia, a la fracción del pan y a las oraciones. Entonces este domingo lo volvemos a recordar. Esta resurrección la volvemos a vivir cada domingo. Así sería la palabra, ¿verdad? Ese momento de resurrección se vuelve a vivir cada domingo, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, es que la Iglesia manda que estemos presentes en la Eucaristía todos los domingos, ¿verdad? Y fiestas de guardar, dice. Desde entonces la Iglesia nunca ha dejado de reunirse para celebrar la muerte de Jesús, o sea, el misterio pascual. Esta es la gran fiesta de los cristianos. Más tarde se empezó a celebrar también el que Jesús había venido al mundo para todos los hombres, su nacimiento. Y así se formaron dos grandes grupos de fiestas, ¿verdad? Celebración de la Pascua del Señor con una preparación de 40 días que se le llama Cuaresma, la fiesta de la Pascua, que tiene tres aspectos: muerte y resurrección. Jesús tiene una vida nueva para siempre. Ascensión, Jesús está glorificado con su Padre. Y Pentecostés, el Padre y el Hijo nos envían al Espíritu Santo. Celebración de la manifestación del Señor, que tiene tres momentos: Adviento, Navidad y Epifanía. Son tres momentos en que se manifiesta el Señor: en el Adviento, en la Navidad y en la Epifanía. En el Adviento, preparación a la venida de Jesús. En la Navidad, el nacimiento de Jesús. Y en la Epifanía, Jesús se da a conocer a todos los hombres, ¿verdad? Luego, pues ya vamos a ver el año litúrgico y todo eso, pero básicamente es esto, ¿verdad? El Tríodo Pascual va a representar estas fechas importantes y la forma en que la celebra la Iglesia ahora, ¿verdad? Si no hay dudas, pienso que pues aquí concluimos este tema. No sé si hay alguna pregunta. ¿No? Ahí estamos. Entonces, básicamente eso es el Tríodo Pascual, ¿verdad? 3 días grandes de celebración en que se resume todo el misterio de Cristo. Entonces es muy importante conocerlo y es muy importante saber qué sucede en cada uno de estos momentos. Por eso es que hemos abordado estos pequeños minutos para poder hablar de eso. Entonces les agradezco su asistencia. Gracias por vernos en el canal de YouTube y por empaparse un poquito del conocimiento de estos temas. Muchas gracias. Pasen buena noche.